Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, se escucha. Genial, buenísimo, gracias. Bueno, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Hoy vamos a tener la última clase teórica, este, antes del parcial. Ya después todo lo que se venga a partir del viernes, inclusive el viernes, va a ser toda práctica para el parcial. De hecho, nos quedan nada más que dos clases, o sea, nos queda la clase teórica del viernes que tienen con las chicas y la clase del miércoles, del otro miércoles, ¿no? El miércoles 9. Y bueno, ahí vamos a hacer dos simulacros de parcial, o sea, las chicas van a trabajar con un simulacro y yo voy a trabajar el miércoles con el otro y ya el viernes es el parcial. Este, mm, no se asusten si por ahí los simulacros les parecen complicados. El parcial les puedo asegurar que los parciales van a ser bastante más fáciles. Así que, bueno, gracias un poco a la experiencia del primer parcial, aprendí a calibrar esas cosas y sobre todo traté de que no haya verbos elididos para, para no hacerlo tan difícil. Así que, así que cada oración va a tener su bendito verbo, ¿eh? Así que en eso eh, pueden estar tranquilos. Y además que no van a ser diálogos, además los textos del parcial no van a ser diálogos. Sin embargo, en los simulacros van a trabajar con diálogos, aunque en realidad son diálogos un poco más extensos, digamos, ¿no? Pero ya después en el parcial en sí no va a ser la forma dialogada, va a ser una suerte de descripción narrativa, si quieren. Y en ese sentido, tengan en cuenta los tiempos que vimos, sobre todo, sobre todo el imperfecto. ¿Sí? Yo les diría que no vimos tanto a Oristo. eh, Así que les conviene más repasar el imperfecto, que es lo que más se va a ver. Este, y si repasan a Oristo, cosa que de todas maneras siempre conviene, eh, siempre vamos a ver en todo caso Aoristo primero, ¿sí? El Aoristo regular. De manera que en ese sentido ustedes no van a tener problemas, eh, no van a tener problemas para ver si tienen por ahí un imperfecto, o sea, no va a haber Aoristos segundos, ¿se entiende? ¿Mm? Eso ya se los puedo adelantar porque mi idea es que veamos los aoristos segundos conforme veamos los verbos que llevan aoristos segundos. Este, y hasta ahora vimos solamente dos verbos que llevan aoristo segundo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ya somos 21, así que podemos empezar. Una consulta, Luciano. Yo estoy mirando recién que el 11 es viernes. Con Sí, el tema de la devolución del parcial, ¿qué es con 24 horas también o cómo es? sí, exacto, sí. La devolución es en 24 horas, Y ¿sí? el sábado es un día no laborable, que el lunes lo devolvemos. Este, en realidad la idea es que lo devuelvan el sábado, ¿sí? Ajá. El sábado, en realidad el sábado a la mañana se daban clases en tiempos normales, digamos, sábado a la mañana se dan las clases en la universidad. Así que no sé por qué, no, creo que no debería haber problema en principio. Lo que puedo hacer en todo Tengo caso, duda, ¿eh? Me parece que no. Yo recuerdo de que clases en los sábados a la mañana en la dictadura, me parece la última vez que vi que no dan lo clases. creo, yo no creo que sea así. Eh, pero ya Sí, sí, se daban clases los sábados. sí, ¿eh?
Sí, yo tenía clase los sábados. Ah, bueno, por eso, no, digo. Yo Hace, tenía clase los sábados, hace muchos años. hace muchos años, Hace muchos pero años, sí, hace, sí, hace hace muchos muchos años años, como claro. para contarlo por gobierno de Mejor no dictadura. recordarlo, pero sí. Este, no, a No, ver, tiempo que... el sábado, digamos, el sábado es, en todo caso, bueno, si no, en todo caso lo puedo tomar el jueves. Yo no tengo problema, pero van a tener un día menos. Este, ya No, si no pasa nada, me si lo no hay que ir a la sitúan universidad en la entrenar los dictadura, la verdad sábados. que aparte de asustarme y sentirme culpable, este, No, pero Luciano, yo no recuerdo, no sé, 10 años para atrás, no recuerdo clases un día sábado o actividad académica un día sábado en la universidad. Pero no es que No, va a no haber lo clase, recuerdo, ¿eh? Carlos, no es que va a haber clase, mandamos el examen nomás y listo, el sábado, al mail. Está bien, pero digamos, no hay actividad académica, es como si nosotros tuviéramos que devolver el parcial el sábado, ¿iríamos a la tarde a la universidad? El sábado. no, lo que puedo hacer en todo caso es darles el parcial el viernes a la mañana, cosa que me lo entreguen el sábado a la mañana. Pero yo no quiero dejar de darles 24 horas. No, no, está bien, lo podés hacerlo el lunes Yo o lo que pasa es como que no quieras. puedo, Era una duda que me igual no surgía puedo, a porque mí. vos pensás que a mí me complica la vida si yo lo doy el lunes por la sencilla razón de que voy a tener menos tiempo para corregirlo, ya que el viernes es recuperatorio. El viernes 18 es el recuperatorio, entonces yo hasta que corrijo voy a estar toda la semana bastante a full corrigiendo. ¿Se entiende? Si no, lo que puedo hacer es hacer esto, es dar el parcial el día 10. Pero ocurre es que esa fecha del 11 está pautada para que, bueno, para que se tome el parcial. No, sin duda esto se presenta por el tema el tema remoto, ¿no? Pero me parecía extraño que un sábado, digo, me parecía extraño. No hay actividades académicas los días sábados, normalmente. Nada, era una pregunta. Yo en la Universidad del Sur hace 7 años que soy estudiante y he cursado el sábado a la mañana, sobre todo seminario de posgrado, etcétera. Capaz que era extraordinario. Pero lo que Luciano propuso me parece muy bien, de enviarle los parciales el viernes a la mañana, ustedes tendrían todo el viernes a la mañana, quien quiere, el viernes a la noche lo entrega, se libera. Me parece Sí, Está bueno. bien, me parece perfecto, sí, sí. es más, si no lo que... Además, claro, pensando que estos son parciales que en tiempo normales se resolverían en 2 horas. Entonces, me parece que acá, desde la cátedra, lo estamos un poco ayudando, dándole mayor tiempo para que ustedes lo hagan en casa, porque entendemos la dificultad que hay de conectividad, de ansiedad, de todo. O sea, exactamente. Claro, me perdón, parece que yo voy a opinar. A mí me parece bien el viernes a la tarde, porque así nos da más tiempo de leer y todo. Hay muchísimo que leer de historia de la lengua también, de la teoría del amor, todo. Y todo el tiempo que podamos tener de más, a mí por lo menos me viene bien. Yo trabajo y estudio, no tengo, la verdad, no tengo mucho tiempo. Si lo corremos a la mañana, ya a mí me saca un mediodía de estudio. Claro. Sí, a mí Y a mí me pasa lo mismo que a Sí, Santiago. sí, yo también coincido con Luciano, con Santiago. A mí me mata si me lo corren. Encima nosotros entregamos otro parcial también. Claro, Así sí, como sí. estaba la fecha me parece bien. Va, no Pero sé. el problema es la fecha del 11 es una fecha que fue pautada a partir de una serie, digamos, yo tengo que cumplir requisitos, ¿sí? No puedo tomar parcial antes o después de determinada fecha. Dado que a mí me llegaron ya los días de parciales de las materias filosofía antigua y lógica, que son las que corresponden al plan de filosofía, yo a partir de ahí tuve que tomar la decisión, ¿sí? De tomar ese día, porque otro día no podía.
y como el 18 termina el cursado, tengo que dar el recuperatorio. Ustedes piensen que si yo les tomo el parcial del lunes, aparte de que me salgo de esos requisitos, ocurre que después para el 18 para tomarle el recuperatorio, para saber quiénes van a rendir recuperatorio, o sea, ustedes se van a ver en ese sentido más perjudicados, ¿sí? Entonces, mi idea es tomar el viernes, porque así me van llegando los parciales, yo los voy mirando, cosa de que ya tener, a lo sumo, a más tardar, el martes siguiente, ya tener los resultados. Y así ustedes ya pueden contar con que van a rendir el recuperatorio los que lo tienen que hacer. A mí particularmente me mata si me lo cambiás, porque, qué sé yo, uno también ya va organizando con el tiempo, ya que vos dijiste de cuándo era el parcial, uno se va organizando algunas cuestiones también. Sí, yo creo que tal cual, yo otro creo día que a mí me mata. yo modestamente, o sea, la verdad que a mí les juro que a mí también me molesta hacerlos trabajar un sábado. Ocurre que realmente, en primero tenemos que tener en cuenta la excepcionalidad de cómo se han dado las cosas este año, ¿sí? Del año. Segundo, que en general. el sentido de que nos tenemos que quedar en casa, de que no están abiertas las clases, no hay una diferencia sustancial entre lo que puede ser, digo, por este año, porque tal vez otro año seguro cualquiera me lo pueda reclamar y va a estar totalmente en pleno derecho como lo tienen de hacerlo ahora. Pero el tema pasa porque, bueno, este año es excepción, ¿sí? Y yo sí la idea es darles el viernes a la tarde, así ustedes tienen un día más. Yo lo pienso, no lo pensé, digamos, en función de hacerles un perjuicio a ustedes, de hacerles trabajar un sábado, ¿sí? Lo pensé para darles justamente más tiempo a que puedan hacer el parcial. Yo lo pensé con esa idea. Pero es entendible también que haya un reclamo. Lo que ocurre es que, como dada la situación excepcional, ocurre que al quedarse en casa, no hay una diferencia, me parece, en principio, por lo menos sustancial, entre quedarse un viernes y un sábado, ¿sí? Porque en definitiva, ustedes, si yo lo tomo el jueves, un día antes, aunque sea, puedo hacer eso también, lo puedo tomar un jueves a la tarde, de manera que ustedes tienen después hasta el viernes a la tarde para entregarlo. Pero yo en ese caso ustedes tendrían un día menos. Entonces ahí me parece que, bueno, nadie quiere tener un día menos para estudiar. Por eso, ¿sí? Me parece que por esta vez lo podemos hacer así, ¿sí? Honestamente yo digamos, la verdad que cuando vimos cuando vi la fecha de los parciales, la única que me quedaba era tomarlo el viernes, ¿sí? Y digamos, la modalidad del parcial hace que yo lo tenga que tomar así, que sea domiciliario y que tengan un día para hacerlo. Y que hubiera podido hacerlo, hubiera podido decir en 2 horas me lo entregan. A mí me parece que lo que estás haciendo es beneficiar a tus estudiantes, Luciano. Me parece recontra bien. Demasiado. Demasiado, porque en otras materias te dan, no es por ser obsecuente, ¿no? Pero en otras materias te dan 2 horas. 2 horas. 2 horas y nada más. Y acá el sábado que estás más tranquila, que salís o sea que veo que muchos trabajan, como yo, aunque no vaya, y bueno, es mejor, me parece, no sé. Sí, yo entiendo además o sea, entiendo sobre todo que por la sencilla razón de que griego es una materia que de por sí, incluso en condiciones normales, es una materia difícil, no es una materia fácil, hay que dedicarle su tiempo. Y a veces depende mucho de si el profesor da las cosas claramente o no, como ustedes seguro lo habrán notado a lo largo de este cuatrimestre. Entonces, si yo les planteo esta situación de parcial, a mí me parece lo más adecuado, porque para mí es una forma de evaluar todos los contenidos vistos. La otra posibilidad, en todo caso, es reducir, digamos, los parciales, reducir el volumen de lo que tiene que hacer, pero con ello eso lamentablemente va a incidir en una reducción, digamos, de la cantidad de horas que tienen ustedes para hacerlo. Es decir, si yo saco 2 renglones al texto, voy a tener que poner 6 horas menos. Y en vez de 24 van a tener 18 horas.
Pero insisto, tampoco no quiero que esto se tome como algo malo, digamos, como que yo quiero complicarles la vida. No, simplemente trato de hacer las cosas de la manera más justa. Sí, porque yo entiendo que el parcial puede ser voluminoso, digamos, pero si yo doy un día para hacerlo, está perfecto, me lo entregan y listo. Se sacan de encima eso. Sí, sí. También está la posibilidad de que el que no lo quiere hacer el sábado lo termina el viernes y lo entrega, ¿no? Porque vos lo entregás el viernes. Y listo. Sí, a las 4 de la tarde, Sí, entonces hasta ¿Eh? las 8 se puede. Yo si quieren, una cosa que puedo hacer es darlo, por ejemplo, a las 2 de la tarde, cosa de que tienen 24 horas y me entregan todos a las 2 de la tarde, que es un horario que me parece que ya después tienen todo el sábado de la tarde libre. ¿Les parece que hagamos así? O directamente lo puedo entregar a las 12 del mediodía y tienen hasta las 12 del mediodía del día siguiente. A mí me parece que a las 4 está bien, profe. Insisto, con el tiempo, yo por lo menos no llego con todo. Cuando más tiempo tenga para estudiar, repasar, en lo personal a mí me viene bien. A mí particularmente me viene bien porque a las 4 porque yo me organicé con mi trabajo justamente para quedar libre a partir de esa hora, ¿viste? Claro. Sí, a mí me pasó lo mismo. Claro, sí, yo entiendo eso también, que ustedes por ahí trabajan, así que, bueno, entonces quedamos el viernes a las 4, quedamos así, ¿les parece? Yo sé que tal vez no todos estén de acuerdo, pero creo que si la mayoría de ustedes está a favor de dejarlo a las 4 de la tarde, no me parece que deba haber un inconveniente en eso. ¿Qué les parece? Ah, uy, hay chat acá. Por mí Espera. está bien. Sí, Sí, profe, por mí aparte, también. esto no es nuevo, o sea, ya estaba organizado desde el principio del cuatrimestre, es como que nos dieron tiempo a que nos organicemos con la fecha. Me parece que cambiar todo ahora por ahí es una complicación para la mayoría, por lo que veo en el chat. Claro, sí, yo ahora también estoy viendo el chat y veo que es esa, digamos. sí, Luciano, todos quieren que a las 16, la mayoría por lo menos que se expresó en el chat. Bueno, sí, entonces listo, quedamos así el viernes a las 4. Y cualquier cosa, bueno, cualquier cosa ya saben, de todas maneras yo estoy absolutamente disponible las 24 horas para recibir consultas y demás. Sí, así que en ese sentido, el que lo necesite va a ser, digamos, el que sienta por ahí la carga de tener que trabajar un sábado con esto. De todas maneras sabe que comparte, digamos, que yo en la medida en que pueda, voy a compartir la carga, digamos, así que bueno. Bueno, quedamos así Luciano, entonces. ¿podría aceptar a Cons que están en la sala de espera? Sí, ahí la veo. Ahí está. Bueno, hoy vamos a tener los últimos temas, vamos a dar los últimos temas teóricos. Ya después tenemos todo el resto para practicar. Así que vamos a compartir la pantalla. En el apunte de gramática, que justo antes de empezar la clase lo subí al Moodle, así que ya se lo pueden, el que quiera entrar al Moodle lo puede descargar. Bueno. Profe, Sí. consulta. ¿Todo el material va a estar disponible a partir de cuándo? La idea es que como a más tardar esté disponible a partir de este jueves o este viernes. Bien. ¿Sí?
Por el tema de que por ahí uno que tiene que mandar a imprimir las cosas, vas una vez y imprimís todo, ¿viste? Claro, Por eso. entiendo. Sí, sí, sí. Bien. Sí, como mucho ya digo, si no es el jueves, va a ser el viernes, ya, pero ya no puedo darles más tiempo, digamos, quiero decir, no puedo dejar pasar más tiempo que mañana o pasado, ¿sí? Así que Genial. voy a tratar de tener todo listo para esa hora. Lo que faltaría sería por ahí el apunte de cultura, que sé que todavía lo estoy haciendo, de hecho, y faltaría también los apuntes de gramática digamos, lo que sería gramática 8 y 9. De cualquier manera, ustedes ya con el resumen de la morfología tienen al menos las declinaciones para estudiar, pero me parece que siempre una parte de explicación teórica me parece conveniente, al menos en algunos casos, así que por eso quiero prepararles eso. Este, y bueno, el apunte de cultura, lógico, ¿sí? Y si veo que no llego al viernes o sábado, no lo tomo directamente, no tomo, o tomaré en todo caso alguna cuestión de vocabulario como parte de cultura, pero no voy a tomar tal vez algo referido a ¿cómo se llama? A la parte de la historia constitucional de Tecnas y esas cosas. Pues me parecería injusto, digamos. En todo caso, ustedes tienen las clases, pero siempre con un apunte me parece que para estudiar es más fácil agarrar el apunte, leerlo, que dar la clase, escucharme a mí de vuelta 2 horas, que muchos de ustedes ya lo han hecho. Este, pero bueno. Bueno, en fin. Vamos entonces a lo que es el tema de hoy, que nosotros habíamos visto, la clase anterior, vimos el aoristo activo y medio, ¿sí? Es decir, recuerden que el aoristo se forma con un tema, que es el tema de aoristo, con sigma alfa, y esa forma con sigma alfa vale para la voz activa y para la voz media. Lo que faltaría, digamos, es ver la voz pasiva del aoristo, ¿sí? O sea, para expresar lo que sería el equivalente a fui golpeado, fue saqueado, como pongo acá, no sé, ¿sí? Fue atropellado, no sé, lo que a ustedes se les ocurra, pero es, digamos, el pasado de la voz pasiva, vendría a ser, ¿sí? Eso es lo que expresa el aoristo pasivo, ¿eh? Y el griego clásico acá ya no se vale de la forma con sigma alfa, que es la que valía, sí, para la activa y la media. Acá usa otra forma distinta. ¿Cómo es esa forma? A diferencia, digamos, del aoristo activo y medio, que usa la marca sigma alfa, ¿sí? El aoristo pasivo va a usar como marca las letras Z, θ y eta, ¿sí? Como pone acá. Voy a hacer el zoom más grande para que se vea bien. ¿Sí? Esta es la marca del aoristo pasivo. O sea, ¿cómo se forma básicamente el aoristo pasivo? Se forma con el aumento, ¿sí? Más el tema de presente, más la marca de aoristo pasivo, que es la θ eta, ¿sí? El tema de presente y la θ eta forman lo que se llama el tema de pasiva, ¿sí? Y después las desinencias, que son prácticamente las mismas que ustedes tenían para el imperfecto, con la diferencia de la tercera del plural, que no es con ni solamente, sino que es san. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? La tercera persona singular no tiene una terminación, solamente termina en eta, ¿sí? Termina en esta eta. Vamos a ver el ejemplo de neoteuo, que es un verbo completamente regular, ¿sí? Neoteuo, bueno, habíamos dicho que significaba anidar, incubar. Entonces, la primera persona del singular va a ser neoteuten, ¿sí? Neoteuten. Eso sería fui incubado o fui anidado, ¿sí? Siempre con esa voz pasiva en el pasado.
La segunda persona va a ser eneoteuces. La tercera singular, eneoteuce. Y ahí no hay terminación, ¿sí? Queda sola la eta. Primera del plural, eneoteucemen. ¿Sí? La segunda del plural, eneoteucete. ¿Sí? Ustedes fueron incubados. Y la tercera del plural, eneoteucesan. ¿Sí? Ellos fueron incubados, sería la traducción de esa forma verbal. Y acá yo les dejé un pequeño ejercicio para que ustedes después practiquen el aoristo pasivo. Lo pueden hacer con los verbos lío, desatar, y paideuo, que significa instruir o educar. Son dos verbos completamente regulares, se van a formar de la misma manera que pasa con este verbo. Lo único que va a cambiar va a ser la raíz. Esta forma de aoristo pasivo sirve absolutamente para todos o para prácticamente el 90% de los verbos griegos usan esta forma de aoristo. ¿Sí? Una cosa que quiero aclarar es que no hay una relación entre el tema de aoristo y el tema de pasiva. ¿Sí? Son dos temas distintos. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, yo para formar el aoristo activo y medio me valgo de un tema, el tema de aoristo, ¿sí? La raíz de aoristo, la que tiene sigma alfa. O la que vale para el aoristo segundo, que es la raíz semántica original, ¿no? Y por otro lado, para ser el aoristo pasivo, vos tenés el tema de pasiva. No hay relación entre ellos, ¿sí? Hay verbos que sí, digamos, hay verbos que se parecen en el sentido de que hacen un aoristo activo y medio primero, es decir, un aoristo activo y medio regular y un aoristo pasivo regular. Entonces la raíz va a ser la misma, con la diferencia que en el activo y medio va a ser la marca sigma alfa y en la pasiva va a ser theta eta. Pero también, ¿qué pasa? Hay verbos que hacen un aoristo activo y medio segundo, ¿sí? Pero hacen un aoristo pasivo primero. O sea, un aoristo pasivo regular. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ahora vamos a ver que también, así como teníamos un aoristo activo y medio primero y un aoristo activo y medio segundo y tercero, también tenemos un aoristo pasivo primero, que es el que acabamos de ver, y un aoristo pasivo segundo, que es el que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, hay aoristos pasivos segundos o irregulares. ¿Sí? Estos son mucho más raros que los aoristos pasivos primeros. ¿Sí? Aquí tampoco se ve relación alguna entre lo que es el tema de aoristo y el tema de pasiva. Un verbo con un aoristo activo y medio regular puede llevar un aoristo pasivo irregular. Lo que no se da nunca es que el aoristo activo medio y el aoristo pasivo sean ambos irregulares. O sea, un mismo verbo no puede tener un aoristo activo medio segundo y un aoristo pasivo segundo. Eso nunca se da. Solamente se da con un verbo, que es el verbo trepo, que significa volver. ¿Sí? De hecho, el aoristo es un aoristo segundo y lo hace etrapon. Lo hace con la raíz semántica original, que es trap. Y el aoristo pasivo es etrapen. Toma la misma raíz semántica y agrega esta desinencia en que ahora vamos a ver. O sea que etrapon sería yo volví, ¿sí? Y etrapen sería algo así como yo fui devuelto, sería una cosa así. Etrapen. Pero ahora vamos a ver cómo se forma el aoristo segundo pasivo para que no nos queden más dudas. El aoristo pasivo segundo se forma con la raíz semántica original del verbo y su marca ya no es zeta eta, sino simplemente eta. ¿Sí? Esto es lo que pasa con el aoristo pasivo segundo. Por lo demás se forma como el aoristo pasivo primero, es decir, con aumento, ¿sí? Y con las terminaciones que acabamos de ver para el aoristo pasivo primero.
En nuestro texto base 3, es decir, en el texto de Aristófanes, vemos un solo verbo con aoristo pasivo segundo. Y es el verbo meignumi, o también mignumi, sin la épsilon. Yo puse entre paréntesis acá la épsilon porque puede aparecer o puede no aparecer esa épsilon. El verbo meignumi es un verbo importante, ¿sí? Sobre todo cuando vemos este tema del amor, porque en la voz activa significa mezclar o unir, ¿sí? Esa terminación en mi, fíjense que es la que aparece con los verbos en mi, ¿sí? Como eimi, bueno, este es meignumi. ¿Sí? También, si uno lo busca en el diccionario, puede aparecer también con omega este verbo. Puede ser, en vez de meignumi, puede ser meignio. Pero es más frecuente la forma con mi. En la voz activa, meignimi significa mezclar o unir. ¿Sí? Por eso es una palabra importante, porque el amor es eso. El eros es esa fuerza mezcladora, fuerza que da unidad, etc. Y en la voz pasiva, cambia el significado del verbo. ¿Sí? No significa ser mezclado o ser unido, sino que significa yacer juntos, ¿sí? Estar acostados juntos, unirse, pero en el sentido sexual. Hay varias palabras para hablar de esa, digamos, de la relación, digamos así, sexual. Una de ellas que es muy importante, porque aparece sobre todo, por ejemplo, en Fedón de Platón, es una palabrita que es sinusía, ¿sí? La palabra sinusía significa compañía, básicamente. ¿Sí? Sí, creo que está acá, la ven, ¿sí? Sinusía significa eso, compañía, pero también significa unión sexual. O sea que Platón de alguna manera parece que estuviera en el Fedón por lo menos jugando con ese significado, ¿no? De que el alma y su relación con el cuerpo, ¿no? O el cuerpo en relación con el alma, ¿no? Ahí dice Platón que entre el alma y las ideas, así como entre el alma y el cuerpo, hay una sinusía, hay una relación de unión, una compañía, ¿sí? No es una unión, por supuesto, sustancial, como pasaría con Aristóteles, sino que son, por un lado está el cuerpo y por otro lado el alma, pero hay una relación entre ambos. Pero bueno, eso ya me estoy yendo a disquisiciones filosóficas. Pero la palabra es importante en ese sentido, porque tiene ese doble sentido de compañía y de unión sexual. Entonces ahora lo que yo les voy a presentar es la conjugación de presente imperfecto del verbo meignimi. Esta no se preocupen porque no la tienen que estudiar para el parcial, no la voy a tomar, pero sí es importante que sepamos cómo se hace el presente del verbo meignimi para tener una referencia de cómo es, nada más. El verbo meignimi pertenece a la conjugación mi-6, yo le puse acá. ¿Por qué? Recuerden que las dos grandes conjugaciones del verbo griego eran en mi y en omega. Nosotros vimos omega 1, omega 2, omega 3, omega 4. O sea que los verbos en omega son de 4 tipos. En cambio, los verbos en mi son de 6 tipos. Y este es el último de ellos, los que terminan en imi, en y, mi. ¿Sí? Porque después está la conjugación mi 5, mi 4, mi 3 y mi 2, que todavía esas no las vamos a ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver el presente, que van a ver que tiene algunas similitudes con los verbos en omega y hay otras que no, pero vamos a ver cómo se hace, ¿sí? Bueno, primera persona, esto es el presente, ¿sí? Primera persona, meignimi, yo mezclo, yo uno. Segunda, meignis, yo lo marqué en celeste acá porque son formas que no estamos acostumbrados a ver con la terminación de los verbos en omega, ¿sí? Tercera del singular, meignisin. Ya la primera del plural y la segunda se parecen a los verbos en omega porque tiene la terminación men y te. Lo único que, digamos, la única diferencia que tiene es que falta la omicron y la epsilon, ¿sí? Entonces va a ser meignimen, no va a ser meigniomen, va a ser meignimen.
meinite, meini, asin. Esta terminación en asin es propia de los verbos en mi. ¿Mm? La voz medio pasiva es bastante parecida a como era los verbos en omega, ¿sí? La terminación, en vez de tener, digamos, son las mismas terminaciones, salvo que no llevan ni la epsilon ni la omicron al principio. Entonces, en vez de decir meigniomai, va a ser meignimai, ¿sí? Y acá, esta yo la marqué con celeste porque no es la que aparece con los verbos en omega, ¿sí? Recuerden que la terminación de los verbos en omega era con eta y ota suscripta, o con el diptongo ei. En este caso la terminación es sai, entonces va a ser meinisai. O sea, esto sería tú te mezclas o tú te unes sexualmente, digamos, si es la voz pasiva. Meignitai, meignímeza, bueno, ahí hay un error en el acento. Ahí está. Meignímeza, meiniste y meinintai. O sea, fíjense que son las mismas, las mismas terminaciones, solamente que no tienen la vocal omicron o epsilon. Si fuera un verbo en omega, tendría que aparecer acá una epsilon, pero no es el caso. O acá tendría que aparecer una omicron, pero no es el caso. ¿Mm? Eso sería el presente de esta conjugación. Y el imperfecto sí es más parecido a lo que hemos visto para el resto de los imperfectos, solamente que, insisto, sin la vocal omicron o epsilon. Entonces va a ser emeignin en vez de emeignion, va a ser emeignin. Emeignis, emeigni, emeignimen, emeignite y emeignisan. Ahí sigue una terminación en san que uno podría esperar en un aoristo, ¿sí? Pero esto es un imperfecto. ¿Cómo me doy cuenta que es imperfecto? Por el tema, por la raíz. Vamos a ver cómo se hace después el aoristo del verbo para entender. Y finalmente la voz medio pasiva, que es también las mismas terminaciones que hemos visto para las conjugaciones en omega, pero sin la vocal omicron o epsilon que preceden a las terminaciones. Entonces, en vez de, por ejemplo, va a ser, en vez de emeignomen, va a ser emeignimen, ¿sí? Después la segunda persona es emeignizo, en vez de la terminación en u que teníamos para los verbos en omega, esta es en so. Emeignito, esto sería él se mezclaba o él se unía sexualmente, bueno, o ella, o ella, ¿sí? Emeignimeza, ¿sí? Primera del plural, emeigniste, segunda del plural, y emeininto, tercera del plural. Son las mismas terminaciones, yo por eso las dejé en blanco, no las marqué con celeste, son las mismas que tienen para el imperfecto de verbos en omega, solo que sin, como ya digo, sin la vocal omicron o epsilon que precede a cada una de las terminaciones. También tienen acá, yo les marqué los infinitivos de presente y los participios, pero no voy a hacer hincapié en eso porque no los vamos a ver. Salvo el de la voz medio pasiva, el participio de la voz medio pasiva sí aparece en el texto, y es meignímenos, siempre tiene la terminación, los participios medio pasivos siempre tienen esta terminación en menos, mene, menon. En los verbos en omega aparece una omicron precediendo, pero en los verbos en mi, esa omicron desaparece, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo hacen esta conjugación mi 6, cómo hace el aoristo. El aoristo de la conjugación mi 6 es un aoristo regular, es un aoristo primero, ¿sí? Pero ¿cómo se forma? Bueno, se quita, digamos, la terminación en mi, que es esta que aparece acá, pero también se saca la característica ni y. Se saca esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa característica de ni y es propia del tema de presente. Es una terminación que se usa para formar el presente, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, de meignimi queda la raíz meig solamente, ¿sí? Es decir, porque yo saco la mi y saco ni i. Dios, parece que estoy haciendo un trabalenguas, pero bueno, es esa la idea, ¿sí? O sea, saco la mi, que es la terminación de la conjugación, y saco ni, que es digamos, la característica del tema de presente, para hacer el presente. Y así te queda la raíz meig, ¿sí? Y a partir de esa raíz se forma el aoristo primero. Entonces, el aoristo de meignimi va a ser emeixa en la voz activa y emeixamen en la voz media, ¿sí? Hace aoristo en xi, como por ejemplo el verbo dioco, porque su raíz termina en consonante oclusiva gutural, en este caso la gama, ¿sí? Gama, ustedes tienen la gama más la sigma de aoristo, se forma la xi. Chocan, digamos, en la fusión, forman la letra xi. Lo mismo que pasaba con la capa de dioco, ¿sí? Dioco más sigma alfa es edioxa, ¿sí? O sea, hasta ahí, digamos, el aoristo activo y medio, entonces es absolutamente regular en ese sentido, pero hay una cuestión, que este verbo hace un aoristo pasivo segundo, a partir de la raíz semántica original que es mig, sin la epsilon, ¿sí? Es mig con iota nada más. Entonces ahí lo que tienen que hacer es el aumento, la raíz original, la marca del aoristo pasivo segundo, que es solamente la eta, y después las mismas terminaciones que vimos para el aoristo pasivo primero. ¿Sí? Entonces va a ser emigen, emigues, emigue, emigemen, emiguete, emiguesan. ¿Sí? Y acá al lado tienen las traducciones. Recuerden que el verbo meignimi es uno de estos verbos cuyo significado, digamos, cambia cambiando de voz, cambia de significado. ¿Sí? Entonces ahí vimos aoristo pasivo primero y aoristo pasivo segundo. ¿Mm? Las formas conjugadas, por supuesto, porque también hay cada una de estas formas, por un lado, el aoristo activo, el aoristo medio y el aoristo pasivo, cada uno de ellos tiene su infinitivo y su participio, pero eso no lo vemos todavía, no lo vamos a ver. ¿Es lo mismo que decir tuvieron relaciones sexuales? Sí, en este caso sí. Yo lo puse así porque, bueno, es unirse sexualmente, lo había traducido, pero es eso, es tal cual, es tener relaciones sexuales. ¿Sí? Igualmente, ya se los digo, esta forma de decir tener relaciones sexuales es una forma bastante, ¿cómo decirte? Elegante. Bastante elegante, exacto, ¿sí? Es como decir unirse, fíjense que aparece, yo lo tomé del texto base de Aristófanes, ¿sí? Que es un texto en el que se habla de uniones sexuales, pero bueno, al menos en esa parte, está tomado en ese sentido de cosmogónico, ¿no? O sea que ahí también está siempre está como la idea, ¿no? De mezclarse, en definitiva, ¿no? Es interesante, ¿no? Que ellos usen la mezcla, digamos, que relacionen la mezcla con la unión sexual, ¿no? Eso, no sé si eso está tan asentado en nuestra lengua, pero en la lengua de ellos... Debe ser por el intercambio de fluidos. Bueno, no lo quería decir, pero ya que estamos, sí, en definitiva es eso, ¿no? Bueno, nosotros decimos que hay química, por ejemplo, ¿no? Así que en ese sentido está bien. Y bueno, eso sería, ahí tenemos entonces aoristo pasivo, primero y segundo, ¿sí? Y de paso cañazo, vimos la conjugación mi-6 para el presente y el imperfecto, que esto igual en griego 2, y si se requiere lo volveremos a ver, pero por lo menos ya saben cómo es la conjugación del verbo. Así que bueno, ahí tenemos los dos aoristos. Y ahora entonces vamos a dedicarnos a ver verbos
algunos verbos especiales, verbos irregulares que aparecen también en el texto de Aristófanes, y vamos a ver un par de funciones sintácticas más. Una más, nada más. Vamos entonces a empezar a ver el aoristo de gignomai. El verbo gignomai, recuerden que significaba devenir, llegar a ser, también puede significar nacer. Bueno, y este verbo gignomai forma aoristo segundo, ¿sí? Es un verbo, es uno de los pocos verbos, digamos, que forma aoristo segundo, ¿sí? Hace su aoristo irregular, a partir de su raíz semántica original, que es gen. ¿Sí? Esta es la raíz que usa el verbo gignomai para hacer el aoristo. Y es la misma raíz que aparece en el sustantivo neutro genos, ¿sí? Solo tiene, y además una característica importante de esto es que el verbo gignomai tiene su forma, digamos, es un verbo que, fíjense, no tiene una voz activa en el presente y tampoco tiene voz activa en el aoristo. Solamente sigue la forma de la voz del aoristo medio, ¿sí? Entonces, se parece mucho... Sí. ¿Era también origen, Genos? ¿Venía de ahí? Genos significa, la palabra genos significa linaje, ¿sí? Raza. Después, para decir, por ejemplo, origen, vendría a ser génesis, ¿no? Bueno, a nosotros nos quedó la palabra génesis, de hecho, ¿no? A partir de ahí. Y la palabra genética, digamos, todas esas palabras tienen que ver con esta raíz, gen, ¿sí? Y con esta misma raíz se forma el pasado de devenir, de llegar a ser, de transformarse, de nacer, ¿no? En ese sentido, si uno lo compara, por ejemplo, con el imperfecto, la única diferencia que hay entre el aoristo de gignomai y el imperfecto va a ser en la raíz, ¿sí? El aoristo es con la raíz gen y el imperfecto es con la raíz gign, como el presente, ¿sí? Entonces ahí tenemos, la primera del singular va a ser egenomen, esto sería yo devine, yo nací, ¿sí? La segunda del singular egenu, la tercera del singular egeneto, egenomeza, egeneste, egenonto. Siempre con la raíz gen, que es la raíz semántica original del verbo gignomai, ¿sí? Ocurre que con algunos verbos, digamos que el tema de presente no es un tema, no es una raíz original, sino que es un tema que se hace a partir de la modificación de la raíz. Esto es lo que pasa con estos verbos que llevan aoristo segundo. O sea, la raíz semántica original sirve para formar el aoristo. Y para formar el presente se vale de algunos fenómenos fonéticos y forma el tema de presente. ¿Sí? Y a diferencia de los regulares, por ejemplo, los regulares tienen la raíz semántica igual o muy parecida al tema de presente. Entonces van a ser un aoristo regular. Pero bueno, eso tal vez si nos queda tiempo lo veremos el año que viene, no ahora. Y bueno, ahí sería, entonces ahí ya vimos el aoristo de un tercer verbo, que es gignomai. Ya vimos el aoristo del verbo blastano y todos los verbos estos que terminan en ano. El aoristo del verbo hago, que ya les dije que es un aoristo completamente irregular. Y finalmente el aoristo del verbo gignomai, ¿sí? Que son verbos, por demás, sobre todo gignomai, es importante que conozcan el aoristo. Bueno, vamos a ver ahora dos perfectos, dos verbos en perfecto. Yo puse acá dos verbos perfectos, pero bueno, no tiene que dar lugar a la ambigüedad, ¿sí? Que me refiero al tiempo, ¿no? Que son perfectos, son hermosos, no, son en perfecto. Dos verbos en perfecto muy usados que son oída y eoica,
¿sí? Ahí, Carlos, te respondo la pregunta que me habías hecho en la clase anterior. Esta forma oída está muy relacionada con la forma del verbo ver, ¿sí? Que es, el verbo ver es eido, y oída es el perfecto del verbo ver. Ahora lo vamos a ver precisamente, valga la redundancia. Los verbos oída y eoica son morfológicamente verbos en perfecto, construidos con el tema de perfecto, cuya formación no veremos aún, solamente vamos a ver estos dos. Pero es necesario ver estos verbos irregulares en particular, ya que son muy utilizados en la lengua. El tema de perfecto marca el estado perfectivo de la acción, su acabamiento, marca que la acción se terminó y está finalizada, ¿sí? Oída es el perfecto del verbo ver. El verbo ver en presente se puede decir o jorao o se puede decir eido. Eido es bastante más raro verlo en presente, se ve más jorao, ¿sí? Pero esta forma oída fue tan usada que pasó a significar conocer o saber, ¿sí? Y no significa yo he sabido, que sería, digamos, el significado de perfecto, sino que se lo traduce como un presente, ¿sí? O sea que oída, por más que la forma sea de perfecto, el significado es presente, ¿sí? Y acá voy a explicar la razón, que es una cuestión cultural, ¿sí? Eso marca una característica cultural importante. El ver se halla en estrecha relación con el conocer. Para los griegos, el ver y el conocer se hallaban estrechamente relacionados, a tal punto que cuando un griego decía he visto, es decir, oida, que ya les dije es el perfecto del verbo ver, quería decir conozco, que es el acabamiento de la acción de ver, ¿se entiende? O sea, es como que el griego pensaba que si una vez que veía, conocía, ¿sí? Una vez que terminaba de ver, conocía. Eso es lo lindo de la lengua griega, ¿no? Pero nosotros también tenemos esa característica, ¿no? Porque cuando nosotros decimos, nos estamos charlando con alguien y le decimos, ¿viste? ¿Viste? Ese viste significa entendiste en realidad. O sea que ahí siempre, digamos, eso nos quedó, seguramente es una herencia romana o grecorromana o tal vez indoeuropea, habría que ver, pero esta relación se mantiene en nuestra cultura al día de hoy. Nosotros relacionamos mucho el ver con el conocer. Sin ir más lejos, la frase ver para creer es eso también un poco, ¿no? Antes se decía, ¿ha visto? ¿Ha Claro, visto? tal cual, tal cual. Así es, sí, sí. ¿Viste? Bueno, ¿viste cómo es? También decimos así, ¿no? Bueno, entonces, en el caso del verbo oída, se trata de un perfecto con valor de presente que debe traducirse como conocer o saber en lugar de traducirse como he visto. Y qué buena esa relación que vos decís, ¿cómo se llama? Qué buena esta relación que haces con el ha visto, porque tiene que ver en definitiva con esto, ¿no? Y bueno, eso sería por un lado oída, ¿no? Y por otro lado tenemos el perfecto eoica, que es el perfecto del verbo parecer. El parecer en presente se dice eiko, ¿sí? Que es la misma raíz que se utiliza para decir eikon, que es imagen. Y reemplazó en su uso a la forma de presente. Es decir, el perfecto se usó tanto que directamente terminó de alguna forma reemplazando a la forma de presente. Entonces debe traducirse por un presente parecerse o ser semejante a. Y se construye con un dativo de similitud. Como habíamos visto, cuando decía, el texto base decía eikos anemokesi dinais, ¿no? Semejante a los torbellinos ligeros como el viento, ¿sí? Y acá tenemos la conjugación. No sé por qué me dice la computadora que está terminándose la batería. Debe haber un problema que lo estoy enchufando mal. Discúlpenme un segundo.
Ahí está, Era un perfecto. problema ahí del mainimi, del cargador con la computadora. Sí, exacto. La conexión. Fíjense que esa raíz meinimi, ahora que lo mencionás, esa raíz meinimi aparece en inglés. Vieron que en inglés se dice mix, ¿no? Es exactamente la misma raíz que tenemos en el verbo meinimi. De hecho, la palabra griega para decir mezcla es mixis, ¿sí? Otra palabra que tenemos también es la palabra crasis, ¿sí? Pero mixis está más relacionado a eso, a mezclar líquidos, si quieren, ¿sí? Y de ahí en inglés, o sea, no es que el griego viene del inglés, debe ser una raíz indoeuropea que comparten. De ahí está, la palabra inglesa mix, ¿no? Y de ahí viene remix y todo eso, que se usa tanto en música. Bueno, entonces acá está la conjugación de estos dos perfectos, ¿sí? O sea que sería, oída sería yo sé, yo conozco. Eoicas, yo me parezco a. ¿No? Y la conjugación, bueno, es oista o oidas, oiden, y después el plural de oida ya cambia la raíz, pasa a ser is. Entonces va a ser ismen, iste, isasin. Ismen sería sabemos, iste sería ustedes saben, e isasin sería ellos saben. ¿Mm? Y finalmente el perfecto eoica, que es un poco más regular que oida, por suerte. Eoica, eoicas, eoique, eoicamen, eoicate, eoicasi, ¿sí? Y también aparece una forma absolutamente irregular que es eixasin, pero no viene al caso, digamos. Y acá tenemos los infinitivos de perfecto, ¿no? Eidenai, para decir el infinitivo de oida, o sea, para decir conocer o saber, es eidenai, y parecerse a, en infinitivo sería eoikenai o simplemente eikenai. ¿Mm? De hecho, la frase de Aristóteles de la metafísica dice así, la voy a copiar acá. Pantes anthropoi tu eidenai oregontai fisei. ¿Qué significa esto? Todos los hombres oregontai desean, de ahí viene la palabra orexis, que habíamos visto para desear, para tener apetito, hambre, ¿sí? Pantes anthropoi oregontai tu eidenai, o sea, desean tu eidenai, es decir, desean conocer, desean saber. Fisei, esto es por naturaleza. O sea, lo que dice acá es que todos los hombres, dice Aristóteles, la primera frase de la metafísica es eso, ¿no? Todos los hombres desean por naturaleza tu eidenai, es decir, el conocer. Y es la forma de infinitivo del verbo oida. Y después los participios, ¿sí? Que yo acá les puse cómo se enuncian y cómo se declinan. La más importante es bueno, EI2, para, digamos, el participio de oida sería EI2, EIDUIA, EI2, y acá les pongo como el plural para que vean cómo se declina, y el participio de eoica, que es el que aparece en nuestro texto, es eikos para el masculino, eikuia para el femenino y eikos para el neutro. También tiene una forma alternativa que es eoikos para el masculino, eoikuia para el femenino y eoikos para el neutro. Son todos estos participios, como verán, en el masculino y en el neutro hacen tercera declinación, se declinan como eros, erotos, y en el femenino siguen primera declinación en alfa pura. Se declinan como oikia, ¿sí?
Entonces ahí ya vimos las conjugaciones de oida, eoica. Esto para que tengamos la referencia a la hora del texto base. Voy a ir ahora al texto base, que tendría que abrir una carpeta nueva. Perdonen si ustedes ahora ven todo negro, pero estoy abriendo mi carpeta. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a después compartir con el texto. ¿Dónde estaba? Ah, sí. Texto base 3. Bueno. Entonces ahí ya tenemos buena parte de los contenidos teóricos que veíamos hoy, que quería yo dar hoy, por lo menos. Y nos queda una última cosa, que es una última cuestión, que ya sobre sintaxis, que es el genitivo absoluto. Yo ahora voy a compartir la pantalla. Voy a volver en realidad al apunte de gramática. Ahí vamos. Bueno, genitivo absoluto, entonces. El genitivo absoluto es una extensión de uso del participio apósito, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que es un participio apósito que es totalmente autónomo, ¿sí? Ahora lo voy a ver. Nosotros veíamos que el participio apósito siempre concordaba con un elemento de la oración principal. Eso significaba que el nombre con el que concordaba ese participio era el sujeto semántico del participio apósito. Vamos a ver acá el ejemplo en griego, ¿sí? Dice, ho Platon on macetes tu Socratus en didáscalos Aristotelus. ¿Qué significa esto? Platón, ¿sí?, siendo discípulo de Sócrates, era maestro de Aristóteles, ¿sí? O sea que Platón de alguna manera es el sujeto de este verbo, es el sujeto del verbo principal, porque es el nominativo, pero además hay un participio que está concordando con Platón, de manera que digamos, si uno pensara, bueno, ¿cuál es el sujeto de este participio? Es el nombre con el que está concordando, ¿sí? Y si vos te aparece on en nominativo, significa que concuerda con un nominativo, de manera que ese nominativo va a ser el sujeto del participio. Si ese participio estuviera, por ejemplo, en acusativo, concordaría con un nombre en acusativo, y ese nombre sería el sujeto honorífico, si quieren, el sujeto semántico el sujeto honoris causa, si quieren, del participio. Porque acá se entiende que cuando dice ho Platon on macetes tu Socratus, se refiere que Platón era discípulo, que Platón era el discípulo de Sócrates y no otro, ¿sí? Pero si yo quisiera decir, si yo quisiera, por ejemplo, usar esta oración y diciendo que otro era el discípulo de Sócrates, que no era Platón, ahí se abre el espectro de posibilidades, porque a eso significa que el participio puede tener un sujeto propio. Lo que pasa es que si ese participio tiene un sujeto propio, se despega completamente de la oración, ¿sí? Pasa a ser como una suerte de aclaración entre paréntesis, ¿sí? Por esa razón lo llamamos absoluto. Ahora vamos a ver esto. Bueno, continúo con la explicación de acá que me parece claro. El participio on concuerda con Platón. Platón es el sujeto, siempre en nuestro ejemplo, ¿no? Platón es el sujeto semántico del participio, es quien es discípulo de Sócrates. Es casualmente el sujeto de la oración principal, no necesariamente el sujeto de la oración principal es el sujeto del participio que lo acompaña, ¿sí? No necesariamente, pues ya les dije, puede haber
puede haber un sustantivo en acusativo concordando con un participio en acusativo. El sujeto de ese participio va a ser el sustantivo en acusativo porque es la palabra con la que concuerda ese participio. Y como ya lo digo acá, ¿no? Un participio podría concordar con un genitivo nominal, con un objeto directo, con un dativo de interés, siempre pensando en la oración principal. Pero podría hacerse que un participio apósito no concordara con ningún elemento de la oración principal, sí. Eso implica que ningún nombre de la oración principal sea el sujeto semántico, sino que el participio tendrá su propio sujeto. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo el griego expresaba que iba a hacer una aclaración entre paréntesis totalmente fuera, digamos, de la sintaxis de la oración principal? ¿Cómo lo hacía? Bueno, ponía el participio en genitivo y colocaba su sujeto semántico también en genitivo, en una construcción totalmente aparte de la oración principal. De aquí que use el nombre genitivo absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la autonomía del participio apósito, común y corriente que habíamos visto hasta ahora, era una autonomía relativa. El participio apósito era una suerte de núcleo de una construcción independiente, ¿sí? Pero hasta cierto punto, porque concordaba en definitiva con un elemento de la oración principal. En este caso, por ejemplo, este participio concuerda con hoplaton, que es un elemento de la oración principal. En este caso concreto, el sujeto de la oración principal. En el caso del genitivo absoluto, la autonomía es absoluta. El participio tiene su propio sujeto, de modo que no depende nunca de ningún elemento de la oración principal. Suele colocarse entre comas y suele ir todo, como ya les digo, en genitivo. Los que hicieron latín conocen el ablativo absoluto. Pues bien, el ablativo absoluto funciona igual que el genitivo absoluto. El participio no cambia su traducción, ¿sí? Se traduce en el genitivo absoluto, el participio presente se traduce exactamente igual, como un gerundio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el participio presente sigue marcando contemporaneidad con el verbo principal. Solo cambia su sintaxis, como lo marcamos en la sintaxis. La expresión entera se subraya y se escribe debajo genitivo absoluto, ¿sí? Podemos colocarlo también entre paréntesis como si fuera una suerte de cláusula, ¿no? Porque de hecho funciona así, funciona como si hubiera un paréntesis, ¿no? Vamos a ver ejemplos. Acá traje 2 ejemplos. Dice, en la oración dice, aipolos, pantata probata jautú, gespera sepilambanuses, eisto geautú, spelaion eisega, que ahí me confundí el acento. Vamos a traducir la frase. Lo primero que nos aparece es el verbo eisegage, que era, recuerdan que este era el aoristo de hago, ¿sí? Y como tiene eis, esto es el verbo eis hago. Entonces, ahí lo tenemos. Es un aoristo segundo. Eisegage, ¿sí? Que esto es conducir también. Es como, la traducción es la misma que hago, ¿sí? La diferencia es que ese eis es como decir conducir hacia algún lugar. Bueno, entonces, eisegage es conducir. ¿Quién? Conducía a Hipolos, el cabrero, el que defiende, el que cuida las cabras, ¿sí? El sujeto. Entonces dice, condujo, ¿a qué condujo? Pantata probata jautú, o sea, a todas sus ovejas. Este es el objeto directo. ¿Y a dónde las condujo? Eis togeautu spelaion, o sea, hacia su cueva. Ahí tenemos el circunstancial de lugar. ¿Sí? Spelaion en griego clásico significa cueva. De ahí, por ejemplo, que se diga que el estudio de las cuevas es la espeleología, por ejemplo. Otra forma para decir cueva, por ejemplo, es la palabra antron, que nosotros la utilizamos a menudo cuando decimos, no sé,
cosas como sáquenme de este antro, ¿no? Como diciendo, un lugar feo, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos toda la sintaxis de la oración, ¿sí? Entonces, un cabrero condujo a todas sus ovejas hacia su cueva, ¿sí? Y esto que está entre comas... Ahí, profe. Sí. ¿No sería pastor más que cabrero? Puede ser, pero el cabrero también tenía función a veces, era un pastor de cabras, sería, sí. Sí. Se puede decir, sí, también podría ser pastor, podría decir directamente poimen, ¿sí? Bueno, pero la oración concretamente acá dice aipolos, cabrero nomás. Pero sí, es posible que... Ahora, yo esta oración no me acuerdo dónde la saqué. O tal vez decía poimen y yo lo adapté. Puede ser. Pero ahora no sabría decir. Bueno. Y acá nos queda lo que está entre comas, que dice Hesperas epilambanuses. Epilambano, fíjense, tenemos acá una expresión que está todo en genitivo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, por la terminación, ¿sí? Hesperas, evidentemente esto está en genitivo por la terminación en as. Es un sustantivo femenino de alfa pura. Y además tenemos esta forma epilambanuses, que es un participio. Y está en genitivo singular femenino, por eso esa terminación en uses, ¿sí? Porque el participio sería epilambanon, epilambanusa, cuyo genitivo es epilambanuses, y el neutro sería epilambanon. Entonces ahí tenemos, ¿sí? La característica entonces del genitivo absoluto es que tenemos un sustantivo en genitivo, un participio en genitivo, ¿sí? Dependiendo de si son muchos o uno, va a ser en singular o en plural. Pero siempre se va a tratar así, la estructura es un sustantivo en genitivo y un participio en genitivo. Tengan el género que tengan. Profe, sí. Una pregunta, ¿siempre va entre comas? Bueno, si el editor del texto es bueno y nos ayuda, sí. Si no, no. O sea, es muy raro de todas maneras que no ponga, que no haya, digamos, que haya un genitivo absoluto y que no pongan comas. O sea, ya sería muy malvado de parte del editor, ¿sí? En general se pone entre comas porque viene a ser como una suerte de aclaración entre paréntesis, ¿sí? Sería como una oración parentética, ¿sí? El genitivo absoluto. ¿No es como una posición? La diferencia con la posición es que la posición siempre está referida a un elemento de la oración principal, ¿sí? De ahí, por ejemplo, que nosotros hablemos de participio apósito, ¿sí? El participio apósito es un participio que funciona, digamos, como una suerte de aclaración, pero esa aclaración siempre va a estar referida en último término al nombre con el que concuerda el participio apósito. En cambio, este viene a ser como una suerte de super participio apósito. Sí, como el super Saiyajin, no sé cómo decirlo bien. Es como el super Saiyajin de los participios apósitos, en el sentido de que tiene su propio sujeto, no depende de nadie, ¿sí? Es como un participio neoliberal, no sé, si quieren. Porque no tiene su propio sujeto y no depende de nadie, ¿sí? No concuerda con ningún elemento de la oración. Me arrepiento de no haber mirado nunca los... ¿Qué es eso, profe? ¿El Caballero o Dragon Ball? Dragon Ball. Ah, me arrepiento, porque todas las referencias no las entiendo ninguna. Bueno, ya. Tarea para el verano, Santiago. No, un apunte, hay que subirlo para el final también, un apunte. Claro.
Sí, ni hablar, bueno. Bueno, no sé, pensá en alguna serie que ves de chico No, claro, yo y... soy ah, un otaku de la década del 80, ese es el problema. Ustedes hablan de la década del 90, claro. entonces, complicó. Y a Mazinger ver, Z o Robotech, mirá, hasta ahí llego yo. terrible. Claro, Full Claro, con yo encima Robotech, Robotech ahí. no la tengo. blanco y negro, blanco y negro. Ah, tremendo. Pero vos parecés más joven vos. Tengo un hijo de 22 años y tengo 43 años, profe. Lo que pasa es que trabajé lo menos posible para no envejecer, ese es el tema. Claro. Pero No ahora creo, envejecí si mucho tuviste un hijo de 22 no creo eso, ¿eh? No lo creo. Bueno, no, no sé, canas tengo ahora. Y envejecí mucho este cuatrimestre. Envejecí mucho desde que estudio griego, envejecí. Me parecía más joven antes yo. No, yo también. Yo tengo 33 y, y me doy cuenta de que sí, de que me vine abajo, ¿viste? Ahí está. Bien, acá Ludmila preguntaba, bueno, Constanza ahí le contestó. Sí, genial, buenísimo. Así es. Sí, o sea, cuando ustedes subrayan, digamos, cuando ustedes marcan, digamos, encuentran este genitivo absoluto, subrayamos y escribimos genitivo absoluto. Sí, la sintaxis en ese sentido es fácil, no hay ciencia, digamos, más que esa. Y este sería como un ejemplo. El segundo ejemplo que puse acá, ¿sí? Dice, pauomenu de tu heimonos ta probata efeugen, ¿sí? Acá el verbo principal es el verbo efeugen, el verbo feugo, huir, y es un verbo que está en singular. ¿Por qué? Porque hay un sujeto neutro plural, ta probata, ¿sí? Recuerden esa regla de concordancia que nos es tan extraña a nosotros, esto de que hay un sujeto neutro plural, pero el verbo se conjuga en singular, ¿sí? Lo que dice la oración principal es las ovejas huían, ¿sí? Lo que pasa es que el genitivo absoluto aparece acá, ¿sí? Como para enmarcar la acción, ¿sí? Normalmente el genitivo absoluto lo que marca es siempre una relación de tiempo, es como una suerte de marcaje, digamos, del espacio-tiempo, normalmente. Como que el genitivo absoluto, digamos, considerado en su totalidad, vendría a ser una suerte de circunstancial, pero es como más autónomo que los circunstanciales que nosotros vemos, ¿sí? Es más autónomo en la medida que, ya les digo, no depende de ningún elemento de la oración. Pero ustedes cuando lo marcan, sí, por favor pongan genitivo absoluto. ¿Mm? Entonces dice, paguomenu de tu heimonos, esto significa que heimón, la palabra heimón, jo heimón, es invierno, pero también puede significar tormenta, ¿sí? Y el verbo pauo, a su vez, significa terminar o finalizar, ¿sí? Cesar de hacer algo, por ejemplo. Entonces, paguomenu de tu heimonos viene a significar, yo traduzco, finalizando la tormenta, porque yo tengo acá un participio que está en genitivo, que recuerden lo traduzco por un gerundio. Y después el sustantivo que va a estar también en genitivo y lo traducimos como si fuera una suerte de sujeto, digamos, de nuestro gerundio, ¿sí? Entonces, finalizando la tormenta, las ovejas huían, ¿sí? Esa sería el genitivo absoluto y el último de los temas teóricos que vamos a ver hasta el parcial, ¿sí? Eso sería entonces hasta acá. No sé si, a ver, si tienen alguna pregunta con lo que les expliqué del genitivo absoluto, alguna duda, tenemos bastante tiempo, así que si no, sigo con Aristófanes. Bueno, sigo con Aristófanes entonces. Esto ya, insisto, ya lo tienen como apunte, lo pueden descargar de
de Moodle. Bien, ahora entonces yo voy a compartir pantalla en el... me pregunta Tiziana si puedo dar otro ejemplo. Claro, ahora espérate que abra el texto de Aristófanes y ahí te pongo un ejemplo más. Y lo voy a tratar de hacer con un participio, voy a dar un ejemplo con una oración de participio apósito y voy a dar después una oración, esa misma oración, pero en genitivo absoluto, para que se vea bien qué es lo que quiero decir con esto del genitivo absoluto. Voy a compartir entonces pantalla acá. A ver, voy a buscar un espacio vacío para hacer alguna oración. A ver, yo puedo decir, por ejemplo, Jo o G podemos poner, sí. G acena, ¿sí? ¿Qué podríamos poner? A ver, ecteine, polus, anthropus, majomene, kata, tus, troicus, ¿sí? Podemos ponerlo así, ¿no? Atena o Atenea, ecteine, polus, anthropus, majomene, katatus, troicus. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre. Acá tenemos una oración con participio apósito común y corriente, ¿sí? Es decir, yo acá voy a aumentar el zoom para que se vea bien. Ahí está. Vamos a ver, el verbo principal es ecteine, ¿sí? Y esto, el verbo ecteino significa matar, mataba, ¿sí? Está en imperfecto, ecteine. Y el sujeto va a ser G Athena, la diosa Atenea, ¿sí? ¿Se entiende? G Athena, ecteine polus anthropus, a muchos hombres, ahí tenemos un acusativo, objeto directo. Y dice después, majomene katatus troicus. ¿Sí? Este majomene viene del verbo majomai, que significa combatir o pelear. ¿Sí? Y katatus troicus es un circunstancial que está acompañando a majomene. Majomene es un participio, ¿sí? Está claro. Es un participio apósito. Lo voy a marcar con subrayado. Y este participio apósito tiene su circunstancial de lugar, que es katatus troicus, contra los troyanos. También se puede decir epi tus troicus, es lo mismo, ¿sí? Más o menos lo mismo. Entonces la oración dice, Atenea mataba a muchos hombres combatiendo contra los troyanos. ¿Sí? Ahí traducimos ese combatiendo, es la traducción del participio majomene. ¿Sí? Hasta acá no tenemos problema, tenemos una oración simplemente con un participio apósito y con un circunstancial de ese participio, nada más. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo quisiera ponerlo, digamos, como una suerte de genitivo absoluto. Vamos a tener que cambiar el sujeto de la oración, ¿sí? Que ya no va a ser Atena, va a ser, por ejemplo, Jo Ares, por ejemplo, ¿sí? El dios Ares. Jo Ares, ecteine, polus, anthropus, y ahora yo quiero seguir diciendo que era Atenea la que estaba combatiendo contra los troyanos, pero ya no tengo como referencia el sujeto de la principal, que es Ares. Entonces yo ahí es cuando tengo que usar una construcción de genitivo absoluto.
Y ahí tengo que poner una coma y decir Atenas, la paso a Atenas, la tengo que pasar al genitivo, ¿sí? Atenas, Majomenes, y después el resto igual. Epi, tus, troicus. ¿Sí? O incluso puedo poner esto al principio de la oración, ¿sí? Atenas, Majomenes, epitus, troicus, hoares ecteine polus anthropus. ¿Sí? Vamos a analizar esto. Ecteine es el verbo principal. Hoares es el sujeto. Polus anthropus, lo mismo, objeto directo. Y ahora todo esto es el genitivo absoluto. ¿Sí? Fíjense que entre la primera y la segunda oración, la única diferencia es que en la primera oración, la que mata a muchos hombres es Atena, y en la segunda es Ares. Mientras tanto, en las dos oraciones, la que combate contra los troyanos es la misma persona. ¿Sí? En el primer caso, lo que tenemos es un participio apósito, cuyo sujeto, digamos, honorífico, por decirlo de alguna manera, cuyo sujeto semántico es Atena. Atenea es la que mata a muchos hombres y la que combate contra los troyanos. Pero en la segunda oración es Ares el que mata hombres y simplemente es Atena la que combate contra los troyanos. Y eso, dentro de una misma oración, para expresar esa idea, se expresa con genitivo absoluto. ¿Sí? Es una de las formas de expresarlo, por supuesto, no es la ¿Cómo se única. traduciría entonces, profe, ese...? La primera oración se traduce así, la voy a escribir, así queda. Atenea mataba muchos hombres combatiendo contra los troyanos, y en la segunda sería Ares mataba muchos hombres, y acá podemos usar, en vez de decir, podemos decir así, combatiendo Atenea contra los troyanos, lo podemos decir. Pero una forma más prosaica, si quieren, sería Ares mataba a muchos hombres, mientras Atenea combatía contra los troyanos. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que en la parte de combatir contra los troyanos, en las dos oraciones es la misma persona quien lo hace, y es Atenea. ¿Sí? En cambio, la segunda, el que mata es Ares. Entonces, Atena pasa simplemente a combatir contra los troyanos. Pero como yo ya, digamos, como ese Majomene, yo no lo puedo hacer depender del sujeto, tiene que el participio, digamos, como que se hace absoluto y pasa a tener su sujeto propio. Y es el caso de este, y por eso tiene que se ve obligado el participio a ponerse en genitivo, y el nombre que viene a ser su sujeto, el sujeto semántico del participio, se va a poner en genitivo también. A ver. Ludmila pregunta, o sea que mientras en la sintaxis marquemos que hay un genitivo absoluto, en la traducción podemos cambiarlo. Sí, exacto. O sea, uno lo puede, en realidad siempre decís lo mismo, en definitiva. Vos decís, mientras Atenea combatía, lo que vos estás dando es una idea de contemporaneidad con respecto al verbo principal, que en este caso es mataba, ¿sí? Podés ponerlo así, podés traducirlo por un gerundio y va a estar bien, pero a veces es un poco complicado, parece por ahí, es un poco complicado que te quede bien. En este caso, por ejemplo, combatiendo a Atenea contra los troyanos, tal vez quede bien. Normalmente lo que se suele hacer cuando se traduce el genitivo absoluto es poner primero el gerundio y después el sujeto del gerundio, digamos así. Combatiendo Atenea, en vez de, no se suele traducir así, Atenea combatiendo contra los troyanos, está mal, pero sí poner el sujeto después, combatiendo Atenea contra los troyanos.
Pero para no tener toda esa cosa en mente, tal vez sea mejor directamente poner mientras Atenea y traducir el participio como si fuera un verbo conjugado, ¿sí? Mientras tal cosa, mientras pasaba tal cosa, ¿no? Profe, ¿este genitivo absoluto es un participio en genitivo? Sí, exacto. Bien, bien. La característica del genitivo absoluto es participio en genitivo y el sujeto semántico del participio también en genitivo. O sea que vas a tener un sustantivo en genitivo y un participio en genitivo. Y como ya digo, suele ir entre comas, ¿sí? Porque funciona como una suerte de paréntesis que hace la narración, digamos. Es como una suerte de marco espacio-temporal que suele hacer. Por eso digo que en cierta forma se parece, digamos, en términos semánticos, se parece a un circunstancial, ¿sí? Porque en ese sentido, porque sitúa en el espacio-tiempo, digamos así. Pero en la sintaxis no tiene nada que ver con un circunstancial, la sintaxis es genitivo absoluto. Si quieren podemos ver otro ejemplo para que nos quede claro, más claro todavía. Sí, sí. Por ejemplo, a ver. A ver. Qué sé yo, a ver. ¿Qué puedo poner? Ahí está. Epicimón. Ahí está. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Acá tenemos una oración con participio apósito, ¿sí? El hombre, Cerewey talló. O sea, acá tenemos, ¿cuál es el verbo? El verbo es Cerewey, que es cazar. ¿Sí? Caza. ¿Quién caza? El hombre. Podríamos poner joanthropos. El hombre caza, Cerewey, ¿sí? Tazoa, este es el objeto directo. Caza a los animales, ¿sí? Epicimón es thiein, ¿sí? Epicimón es un participio apósito. Está concordando con anthropos, está en nominativo del singular. Viene del verbo epicimeo, que significa desear, ¿sí? Y después stiein viene a ser el infinitivo, objeto directo de ese verbo. Entonces lo podemos traducir. Traducimos así, entonces, el hombre, o el ser humano, si quieren, para hacerlo más, porque en definitiva es el ser humano, deseando epicimón, ¿sí? Deseando comer, caza a los animales. Sí, es una frase que se me acaba de ocurrir ahora, recién. ¿Sí? Incluso si uno la quiere traducir más bonita la frase, también puede decir el ser humano, en su deseo de comer, también eso se podría traducir así también, caza a los animales. Pero la traducción literal sería con el gerundio. ¿Sí? Hasta acá no tenemos problema. O sea, tenemos lo que tenemos es un
Una oración con un verbo en voz activa con un participio apósito. ¿Cuál es el sujeto semántico del participio epicimón? El sujeto semántico es el ser humano, porque es el ser humano el que desea comer. Y eso lo marca la concordancia. Lo marca la concordancia entre el participio y el sujeto. ¿Sí? Quiero decir, en este caso porque estaba en nominativo. Para decirlo en términos más generales, es la concordancia entre el participio y el elemento de la oración con el que concuerda ese participio, ¿sí? Lo que a mí me dice cuál es el sujeto semántico del participio. En este caso, como epicimón está en nominativo, va a concordar con un sustantivo en nominativo. Y ese sustantivo en nominativo va a ser el sujeto honorífico, si quiero, el sujeto semántico de ese participio. Digo honorífico por decir, ¿no? Como un sujeto semántico sería lo más apropiado. Hasta ahí tenemos, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Ahora vamos a ver qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, hacer que, si yo quiero mantener esta idea de que el hombre desea comer, ¿sí? Pero que pase otra cosa, ¿sí? Que la oración principal sea distinta, pero que se mantenga esta idea de que el hombre desea comer. Bueno, ¿eso cómo se hace? Y yo digo, por ejemplo, si quiero decir Tazoa, Cereuetai, tu anthropu epi si muntos estiein. ¿Qué pasó acá? Simplemente lo que hice fue dar vuelta, digamos, poner el verbo en voz pasiva y hacer que el sujeto sea distinto. Entonces eso me dio hincapié a mí para hacer, para construir un genitivo absoluto. La idea de que el hombre desea comer sigue estando, pero ya la oración principal cambió. Y acá lo que dice es Tazoa cereuetai, ¿sí? Esto significa los animales son cazados. Recuerden que como tenemos un sujeto en neutro plural, el verbo se va a conjugar por excepción en el singular. Los animales son cazados, ¿sí? Tu anthropu epicimuntos estien. Y todo esto es el genitivo absoluto, ¿sí? La idea de que el hombre el ser humano es el que desea comer sigue estando. Pero ahora el foco de la oración, si quieren, es otro. En vez de ser el hombre caza a los animales, ahora dice los animales son cazados. Y la traducción sería entonces, los animales son cazados, podríamos poner así también, deseando el hombre comer, que queda medio feucho. Entonces, para que quede mejor la traducción, podríamos decir, en el deseo de comer del hombre. O en el deseo de alimentarse también, qué sé yo, ¿no? Ahí después los matices son detalles que dejo a cada uno. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué tienen, insisto, qué tienen en común estas dos oraciones? Lo que tienen en común es que está presente la idea de que el hombre desea comer, desea alimentarse, ¿sí? Lo que pasa es que en la primera oración, el hombre es un elemento de la oración principal, ¿sí? Mientras que en la segunda, el hombre no juega ningún papel en la oración principal. Razón por la cual
la oración se construye en genitivo absoluto. Puede ser también, sí, exacto, sí, también puede ser en el deseo por comer del hombre, también propone acá la traducción Ludmila, sí, está muy bien también, sí, perfecto, sí. Ahí está. ¿Sí? Como ya digo, la traducción más literal es la del gerundio. Pero si ustedes van a usar un gerundio para traducir un genitivo absoluto, lo que se suele hacer es poner el sustantivo en genitivo, se lo pone después del gerundio en castellano. Por eso no digo el hombre deseando comer, sino que digo deseando el hombre comer. O combatiendo a Atenea contra los troyanos, en lugar de decir Atenea combatiendo contra los troyanos. Es una cuestión de sintaxis castellana eso. Bueno, eso es, ahí estaríamos entonces. Eso es el genitivo absoluto. ¿Sí? ¿Por qué lo nombré acá? ¿Por qué lo hablé de él? Porque nosotros en la oración, en la última oración de Aristófanes, tenemos un genitivo absoluto. ¿Sí? ¿Qué es esto que está acá? Ximeinimenon, otra vez aparece el verbo meinimi, ¿sí? Ximeinimenon, deteron heterois. Que esto traducido sería, yo ¿qué había puesto acá? Mezcladas las cosas unas con otras. O podría haber dicho mejor mezclándose las cosas unas con otras. ¿Sí? Heteron heterois, eso es unas con otras. ¿Sí? Heteron heterois. Unas cosas con otras. Nosotros tenemos que traducir así. Y bueno, esto, el verbo es ximeinimi o ximeinimi, que también es mezclarse, significa prácticamente lo mismo que meinimi, ¿sí? Y esta xi aparece, debería aparecer una sigma, pero aparece una xi porque es una característica propia del dialecto ático, ¿sí? El dialecto ático, en vez de usar la preposición sin, que significa con, utiliza xin. Es una característica fonética propia del dialecto, nada más. Eso igual lo marca el diccionario. Si ustedes lo buscan, siempre los manda a las formas con sigma. Bien. Entonces, con esto, digamos, ustedes ya tienen toda la gramática para terminar de traducir el texto. Para terminar. Si ustedes como tarea, yo les puedo dejar eso. Como tarea les puedo dejar el análisis sintáctico, si quieren, ¿sí? de esta parte que falta del texto de Aristófanes. Y también tiene la traducción, pero intenten hacerla ustedes, traten de traducirlo ustedes. Fíjense si pueden hacerlo. Les aclaro que como es un texto que yo uso para las clases teóricas, es un texto que puede tener dificultades, pero no se asusten por eso, ¿sí? De cualquier manera, si ustedes quieren practicar, yo hace poco, ayer, dejé unas oraciones que tienen aoristos y participios de presente para que practiquen participio apósito y aoristo. Honestamente no va a aparecer en el parcial un genitivo absoluto, así que de eso pueden estar tranquilos, pero seguramente va a aparecer participios apósitos, ¿sí? Y ya les digo, tengan en cuenta sobre todo de los verbos conjugados, estudien sobre todo el imperfecto, ¿sí? De hecho, fíjense que yo les dejé además oraciones
Y les dejé también les dejé un simulacro de parcial. Para este simulacro lo van a trabajar el viernes 4 de diciembre, o sea, dentro de 2 días, con las chicas. ¿Mm? Y en ese simulacro ahí va a aparecer un texto para traducir, un ejercicio de vocabulario, un ejercicio de gramática y un ejercicio de una pregunta de cultura. O sea que la dinámica va a ser semejante, muy semejante a la del primer parcial. ¿Sí? Solamente que en vez de hacer un ejercicio que valga para la gramática y el vocabulario a la vez, voy a tomar en un lado gramática y en el otro lado vocabulario. ¿Sí? Y el vocabulario que entra es el vocabulario que aparecieron en los apuntes que dicen texto base, ¿sí? Y también los que cuando yo ponía breve vocabulario de tal cosa, ¿no? De la casa o de. O sea, todo lo que está listado, digamos, dentro de las partes de vocabulario, eso es el vocabulario que entra. ¿Sí? Y bueno, y de gramática entra todo lo que vimos, chicos. Es así. Y de ¿Y cultura, sí, una pregunta de cultura va a entrar? sí, va a entrar, pero tengo que ver, porque si yo llego a darles el apunte para mañana, o a más tardar pasado mañana, el apunte que les debo de Historia Constitucional de Atenas, y eso puede entrar. Si no llego, voy a tomar otra cosa de cultura. Va a ser referido a, por ejemplo, a diferencias entre vocablos, por ejemplo, pero nada más. ¿Sí? Como por ejemplo, no sé, ustedes tienen, cuando yo empecé con la unidad del amor, vieron que yo hice como una listita de palabras que hablan sobre el amor. Bueno, entonces ahí yo, en todo caso, si no llego a darles ese apunte que tengo pensado, voy a tomar, no sé, establecer brevemente la diferencia entre, por ejemplo, entre agape y filía, por ejemplo. Algo así sería. ¿Sí? Y eso es más copado, profe. Sí, No, tal más vez. copado porque por el tema, cuando arrancamos con el tema, lo charlamos bastante y eso estaba bueno. Sí, aparte, bueno, si quieren pueden remitirse directamente a los minutos que tratamos eso en la clase. Eso está en la primera clase teórica de la unidad 2. Así que si quieren por ahí más cuestiones lo pueden ver ahí, pero me parece que yo en el apunte traté de recopilarles toda la información, digamos así, necesaria. Así que bueno, eso sería todo. Insisto, les sugiero que traten de hacer, yo voy a subir después la sintaxis para que les quede y para que lo puedan chequear. Traten de hacer los últimos 5 renglones del texto de Aristófanes y pónganse con el simulacro. El simulacro es más difícil que el parcial real. Así que por eso no se asusten, y el texto de Aristófanes también es más difícil que el parcial real, así que no se asusten si ven que se confunden o se pierden mucho. Y también practiquen esas oraciones porque es importante que tal vez si alguien por ahí no se anima a empezar con un texto tan bravo de repente, puede empezar con esas oraciones, así digamos empieza a agilizarse para traducir. O sea, me parece que está bien tener en cuenta esos dos niveles, por ahí un nivel, digamos, más básico en el que por ahí uno está más desnudo y quiere empezar con algo, aunque sea poco, pero por lo menos empezar y no perderse tanto, y después el que ya viene siguiendo la materia un poco más y va teniendo como más idea de algunas cosas y se puede animar a traducir o a hacer la sintaxis de estos textos. ¿Mm? El texto del parcial van a ser textos más o menos largos, de 9 renglones, 8 renglones. Ya les digo, aoristo pasivo no lo voy a tomar y
Y bueno, ya les digo, y participio apósito. Aoristo activo sí puedo tomar. ¿Mm? Así que bueno, y sobre todo tengan en cuenta eso, el imperfecto también entra, el presente y el imperfecto, obvio. ¿Mm? Y también van a entrar algunos vocablos de tercera declinación, que de cualquier manera todos los paradigmas que entran están en el resumen de morfología, ¿sí? Que les dejé para la clase del 25. Ahí tienen toda la morfología, más lo que di la clase del lunes la clase del 30. Eso es todo lo que entra de declinación. Y de la conjugación entra entonces presente, imperfecto, aoristo puede que entre, aoristo activo y medio, y participio, ¿sí? Y por supuesto también infinitivo. Dentro de todo, pese a todas las dificultades, llegamos a dar los contenidos. Tal vez vimos un poco todo medio rápido, pero después es cuestión de practicar. Además, ya con las chicas, cada tema nuevo que se ha ido dando siempre se practicó, sobre todo en lo que hace a morfología verbal. Entonces, en eso, si han seguido las clases prácticas, no deberían tener problema. Yo por lo pronto les sugiero que hagan la ejercitación, que si quieren, traten de ponerse primero con las oraciones, que les dejé ahí en la parte de práctica para el parcial, y después pónganse con el simulacro, ¿sí? O con el texto de Aristófanes. Y bueno, el que no hizo la sintaxis de los otros textos base lo puede hacer también, para practicar. Y creo que eso sería todo, chicos, me parece, no sé. Una pregunta, profe, antes de que salga acá de la pantalla. No tiene que ver con esto que está haciendo, sino le quería preguntar cómo es la traducción del título de la física de Aristóteles. ¿Es un neutro? ¿Ta física? ¿Puede ser? Ta física, sí, es un neutro. ¿Cómo se escribe? ¿Física con alfa? Física, sí, con alfa. Y con Y, ¿no? Porque tiene que ver con la fis. Sí, fisis es primero con Y y después con iota. Bien. Ta física. Y después la metafísica es ta metafísica. Sí, esa la tenía. Sí. Pero eso responde también a una cuestión del ¿cómo se llama? Del compilador. Aparentemente no tenía que ver con el tenor de la materia, sino con que el editor vio que estaban los libros al lado y bueno, dice, esta es la física y este es el que está al lado de la física, la metafísica, y chau. Es así. No. Y la última, profe, ¿cómo lógica también es neutro? ¿Está lógica? ¿Cómo lógica, se escribe? sí, muy bien. Muy bien, está bueno que tengas idea de la acentuación. Sí. También se puede decir en neutro plural, pero también se puede decir en femenino del singular. También se puede decir G logique también. ¿Sí? Presuponiendo, digamos, logique episteme, ¿no? Ajá. ¿Y es con iota o con Y, profe? Lógica. No, esa es con iota, exacto. Iota, lógica, y acento la alfa, ¿no? El acento en la alfa, sí. Genial. Está lógica. Está lógica, está metafísica, está... Sí. Todo lo que es así, neutro plural, y se refiere así a las ciencias, es incluso los propios idiomas, los nombres de los idiomas, por ejemplo, en griego moderno, se usan diciendo el neutro plural. O sea, yo digo, por ejemplo, el inicá, que eso vendría a ser griego, en griego moderno, ¿no? Ta el inicá sería, ¿no? Y si vos decís griego antiguo, en griego sería ta argea el inicá. Ajá. Me gusta poner los títulos en griego al libro que tengo. Me gusta. Es un fetiche. Sí, a veces aparecen en algunas traducciones,
aparecen en la segunda página, viste que dice título original tal. Claro, por eso sabía de metafísica, ese lo tenía, lo sabía, Sí. pero por asociación me parecía que física y lógica también tenían que Sí, ser neutros. claro. Lo que pasa es que el libro de la física no se llamaba en realidad física, se llamaba Physique Acroasis. Así, lo voy a escribir acá. Que esto, acroasis significa como lección oral, sería una cosa así. Como una suerte de lección de física sería, Physique Acroasis, ¿no? Tiene que ver con cuando yo les tomé el parcial que aparecía la palabra, aparecía los oyentes, que ahora no me Sí. acuerdo exacta la palabra, pero era la misma raíz de acroa, no los que escuchan. Y acroasis es Sí. como una declamación, sería declamación sobre la física. Sí, yo me lo confundí con discípulos, me acuerdo, sí. Claro. Eclesiastés puede ser, profe, ¿no? ¿No era? Eclesiastés son los asambleístas. Sí, pero, no, claro, discípulos, me confundí con No, discípulo y sí, docente, no. la palabra que vos querés decir es acroatai. Acroatés es el oyente, ese. Y acroatai que aparecía era el plural. Ahí está, Sí, ahí me acordé. ahí está. Sí. Así que bueno. Bueno, terminamos entonces por hoy, chicos. Si no tienen más preguntas. Bien, no hay preguntas. Así que voy a dejar de compartir pantalla y los voy a despedir hasta, no sé, hasta el miércoles, sí, que vamos a practicar con parcial. Los saludo con mi dedito todavía en recuperación. Bueno, hasta luego, chicos. Adiós. Nos vemos. Chao. Nos vemos viernes.